es tratar de eh, pensar las conexiones que podrían existir entre el fascismo antiguo y el fascismo nuevo, o ese nombre que todavía no aparece tan claramente. Eh, a propósito de lo último que dice Julio, me parece importante que si nosotros entendemos que el fascismo efectivamente es una suerte de hijo de la Ilustración, será un hijo mal parido o lo que sea, pero evidentemente surge de ciertos principios modernos, ¿no? Más allá de que utilice mitologías arcaicas para representarse. Eh, pero si es ilustrado, ¿no? Al menos el fascismo práctico, el fascismo que surge, ¿no? En Europa a comienzos del siglo XX, es un fascismo que está absolutamente ligado a uno de los principios fundamentales de la modernidad, que es el capitalismo. No se puede desligar el fascismo, creo, del capitalismo. eh, y si el marxismo surge como una tesis efectivamente contraria dentro de la misma modernidad, ¿no? Porque también es una tesis moderna, si surge como una desafección final, ¿no? Respecto al capitalismo, el marxismo es más bien una suerte de, bueno, para usar el insulto igual es entretenido siempre usar, es una suerte de parásito del capitalismo. Entonces voy a plantear algunas imágenes que me parece que podrían ser interesantes. Cuando terminé de pensar esto, me di cuenta que había un montón de otras imágenes para poder explicar otras cosas, pero al menos que quede circulando, ¿no? Un poco algunas ideas. Entonces la primera imagen es la de Parásito. En su texto de 1921, El capitalismo como religión, ¿no? Walter Benjamin coloca un contrapeso a la idea de Max Weber, según la cual el capitalismo surge bajo un espíritu religioso protestante. No niega la tesis, sino que Benjamin alcanza a vislumbrar una otra genealogía en la que el capitalismo ha funcionado por siglos como un parásito de la religión, siendo nuestra época aquella en la que el propio capitalismo ha devenido la religión de la época. Una religión, eso sí, que no conoce expiación ni días feriados, sostenida completamente en el culto que repite una y otra vez eh, la comunión. A esto podemos agregar que en el capitalismo, digamos, como no existe perdón, ¿no? Lo que existe es un endeudamiento constante. La deuda persiste como una cuestión que se arrastra permanentemente, ¿no? Como una cuestión vital. Años más tarde, en 1942, perseguido por el fascismo, Benjamin escribe su tesis sobre el concepto de historia para decir no solo que el estado de excepción se ha convertido en la regla, sino también que debemos llegar a un concepto de historia que le corresponde. Y solo así podríamos mejorar nuestra posición respecto al fascismo. Entre 1921 y 1942 ha cambiado por completo el peligro, ¿no? Porque el fascismo se ha convertido en una máquina de muerte, pero sobre todo porque solo entonces era posible una distinción entre fascismo y capitalismo. En otras palabras, si el capitalismo surge como un parásito de la religión, heredando su cultualidad, pero transformando su funcionamiento y multiplicando las capillas, por decirlo de alguna manera, podemos decir que el fascismo aparece como un parásito del capitalismo, conservando la cultualidad religiosa, protegiendo la propiedad privada. Ese es un componente esencial de por qué sigue siendo un movimiento al interior del capitalismo. Protegiendo la propiedad privada y el rol de las corporaciones en la acumulación de capital, aplastando a las clases trabajadoras y sintonizando adecuadamente las frustraciones de la pequeña burguesía, pero introduciendo el principio antiliberal
¿no? Del racismo, el racismo declarado, porque el liberalismo reservaba el racismo fundamentalmente para las colonias. Y el culto al líder supremo, ¿no? Como representación última de la soberanía y del Estado. Si los nuevos fascismos han reemplazado al líder por las corporaciones, más que producir un quiebre con el fascismo anterior, lo que hacen es develar tanto el carácter capitalista del fascismo como el fascista del capitalismo. Cualquier genealogía seria del fascismo debe indagar en el capitalismo y en la religión como sus condiciones de posibilidad y fuentes fundamentales de las que es falacioso. Solo así podríamos llegar a un concepto de historia que nos deje en una mejor posición frente al fascismo que vive. La segunda imagen es la máquina. Ya se dijo que era una máquina de muerte. El fascismo es una máquina, es decir, esto no es una esencialización, sino que es partir de la máquina como paradigma a partir del cual el fascismo mismo se representa y funciona. Y no sería posible afirmar esto sin el capitalismo, porque es en este modo de producción donde la máquina se convierte en el paradigma de todo lo que hacemos. Como bien han dicho Jean Violac y Eric Raban, unos textos recientes que andan por ahí, y de distinta manera, la creación de la máquina a vapor en 1744 marca no solo una transformación de la relación del humano con la técnica, sino una mutación de lo que debemos entender por humano. Antes de la máquina, el Homo sapiens se había dado su mundo técnico con la creación constante de instrumentos, es decir, objetos técnicos cuyo funcionamiento y capacidad estaban a la vista de cualquier usuario. Con el instrumento siempre dominado, el humano domina y crea el mundo. Es el centro de la naturaleza y es capaz de imaginarse como el elegido de Dios. La máquina, sin embargo, propone al humano una relación distinta. No es posible conocer su funcionamiento, salvo en lo que respecta a un pequeño grupo de expertos. La mayor parte de los trabajadores no usan la máquina, sino que la alimentan. Es la máquina la que comprende el proceso completo de la producción una vez instalada en cada fábrica. El humano desde entonces no es sino una parte de la máquina, como un engranaje que permite su constante funcionamiento. Marx tenía muy clara esta cuestión, ¿no? Esto es lo que nos muestra Chaplin en tiempos modernos, donde la máquina no es un instrumento de trabajo, sino un condicionador de los procesos del cuerpo, ¿no? Creando cosas, pero también la gestualidad humana. No sería correcto hablar del hombre máquina, sino más bien del hombre engranaje, aquel cuyo cuerpo y mente han sido puestos a disposición de un proceso incesante de producción que es, a su vez, indisociable de la acumulación del capital. Es el fascismo el que ha consumado la descentralización del humano y su reducción a pieza maquinal, al punto que ha llegado a construir máquinas para asesinar humanos. La idea de la banalidad del mal, ¿no? de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Que es el ejemplo típico donde Eichmann se declara kantiano, ¿no? O de los soldados israelíes compartiendo sus torturas, bombardeos y depravaciones en TikTok. No es una forma de expulsar, de exculpar a los criminales, sino de situarlos en el lugar degradado y degradante en el que primero el capitalismo y luego el fascismo han puesto a los humanos. El fascismo es una máquina de muerte y como tal su destino es también producirlo. Lo hace a través de cámaras de gases o de inteligencia artificial, siempre buscando la optimización de los recursos para asesinar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo y con el menor gasto posible. En este sentido, la diferencia entre el fascismo tradicional y el que aparece hoy es de grado y no de naturaleza. En tanto, la IA llevada al paroxismo, lleva al paroxismo la subsunción del humano en la máquina, capturando el último terreno en el que éste se podía deificar, el pensamiento.
Otra imagen, el deseo. La captura del pensamiento por parte de las máquinas tuvo en sus inicios una forma coercitiva. El surgimiento del capitalismo se basa en la prohibición del vagabundeo, en el control de los cuerpos por medio de los diferentes dispositivos, la fragmentación del trabajo y la producción de subjetividad. El gran trabajo del capitalismo en este sentido fue la creación del hombre masa, un viviente cuyas principales referencias simbólicas debían ser lemas como patria o muerte y el trabajo dignifica. El fascismo surge precisamente de la exaltación de ambos principios en torno a los cuales se organiza el capitalismo decimonónico: deseo de morir por la nación, deseo de ser bendecido por el trabajo. Lo que hace la máquina fascista es provocar una sobreproducción de estos elementos simbólicos capitalistas, creando un redireccionamiento del flujo del deseo hacia un líder por el cual morir y por el cual trabajar. Ahora bien, esta es quizás la gran diferencia que opera la máquina fascista contemporánea, pues el terreno en el que es posible su emergencia no es el capitalismo fundado en pilares como el Estado-Nación o su encarnación en el Führer. Su basamento es el neoliberalismo, donde los procesos de subjetivación y por tanto los flujos del deseo están direccionados hacia el interior del propio individuo. El nuevo fascista no cree en los líderes individuales, sino en las corporaciones, porque cree en ellas solo en la medida en que éstas le aseguran a él mismo ser el centro del universo. Frente a una pantalla con algoritmos que constantemente guían su vida, el fascista vive la ilusión de ser dueño de la verdad, cuestión que se corrobora irrefutablemente en cada like que recibe. El neoliberalismo ha provocado una mutación antropológica, ¿no? El concepto caro a Paolo Pasolini, donde el paradigma, en esta mutación antropológica, el paradigma es el empresario de sí mismo, una subjetivación que deja a la especie de lado al punto de despreciar a la mayor parte de ella y se valida constantemente por medio de la subyugación del propio intelecto a las máquinas. Esto es lo que desean las corporaciones y su gran logro es que sea deseado por cada individuo. Si la gran cuestión del fascista que todos llevamos dentro, entre comillas, tiene sentido, es porque cuando la subyugación a las máquinas se vuelve hegemónica, los procesos de subjetivación fascistas se vuelven generalizados. El Comité Invisible, ¿no? Este colectivo que escribe textos tan interesantes, ¿no? Decía hace unos pocos años algo que me parece una dura verdad. Decía que los pueblos hoy eran incapaces de llevar a cabo una revolución pese a que todas las condiciones están presentes. Comillas, todas las razones se han reunido, pero no son las razones las que hacen la revolución, son los cuerpos. Y los cuerpos están delante de pantallas. De ahí una otra imagen que es estetización. Los cuerpos delante de las pantallas viven lo que Benjamin llamaba estetización de la política. La época en que es posible el resurgimiento del fascismo es también aquella en la que la vida completa, sin excepción, es comprendida como un espectáculo. Hace décadas los políticos comenzaron a convertirse en rostros publicitarios, pero hoy, bajo la idea del empresario de sí mismo, o peor aún, el creador de contenidos, cada uno de nosotros comienza a lanzar sus imágenes una y otra vez. Como la renuncia a la figura del líder marca la configuración de los nuevos fascismos, la única imagen proyectada en las llamadas redes sociales es la de nosotros mismos, en un narcisismo en realidad gobernado por las corporaciones, que nos devuelven los algoritmos, con los algoritmos nos devuelven más de nosotros mismos u otros muy parecidos. Las llamadas burbujas de las aplicaciones en realidad son bucles donde reafirmamos constantemente que no queremos que el mundo sea de otra manera. Esto no,
esto no ha favorecido a los fascistas, sería ingenuo verlo así, más bien es la condición de posibilidad de un etos fascista que gobierna las vidas de todos en esta etapa degradada del neoliberalismo. Quiero decir con esto que no es un elemento que ayuda a los fascistas, lo que hace es crear fascismo, crear condiciones para el fascismo. La izquierda, al interior de las redes sociales, creyendo que no puede dejarle ese espacio tan relevante a los fascistas, se ha convertido en intrascendente. Y la política, de esta manera, deviene un ensamblaje espectacular, una suma de contactos accesibles solo a través de la nube. Un efecto relevante de las redes es la introducción de la desesperación. Estamos desesperados por aparecer, por mostrar imágenes retorcidas de nosotros mismos con filtros inverosímiles o imágenes hechas con inteligencia artificial para vernos como un personaje de estudio Ghibli. Todo siempre en entornos felices, como si la crueldad del genocidio o nuestros bolsones de pobreza no tuviesen nada que ver con nosotros. El nuevo fascismo, en este sentido, es una máquina que vuelca todo nuestro deseo sobre nosotros mismos. Esa diferencia del fascismo de los años 30 del siglo XX, una máquina narcisista. Pero la desesperación, en realidad, es la herramienta que utiliza el gobierno de las corporaciones. Nuestros algoritmos, como la televisión desde hace décadas, cuando nos muestra el mundo exterior, nos entrega imágenes de inseguridad. Chilevisión. El mundo fascista es un mundo irreversible, donde ninguna medida es suficiente. Los peruanos quitaban el trabajo en los 90. Los mapuches son siempre la carta terrorista que fractura la nación. La delincuencia, por fin, está en todos lados, en todos los barrios, en mi vecino. La xenofobia contra los venezolanos es la manera de atar caos. Delincuentes y extranjeros. Los otros que no son como nosotros, que ocupan los trabajos e importan formas de violencia dignas de bandas terroristas. Con la desesperación, la cultura fascista niega el ahora, pospone la vida digna a un más allá inalcanzable, a ese momento en que supuestamente las medidas de seguridad van a surtir efecto. Con la política espectacular, con nuestros cuerpos al servicio de las máquinas narcisistas y con la promesa de un futuro seguro si lanzamos más policías a la calle, nuestra realidad es la de un estado de excepción permanente. Una otra imagen, crisis. El fascismo tiene el fascismo en general, ¿no? Tiene una temporalidad que le concierne, y este es un aspecto que lo liga fuertemente al capitalismo que parasita. La aparición fascista cada vez se da bajo la forma de una crisis del capital. El tiempo se nubla, los conceptos se vuelven difusos, prostituidos, incapaces de dar explicaciones o de crear un horizonte vivible. Y entonces aparece el fascismo como goce violento de la crisis. Crisis de seguridad, crisis migratoria, revuelta, crisis fomentadas por el capitalismo, aceleradas por el neoliberalismo y disfrutadas por los nuevos fascismos que crean un mundo para los cuerpos pegados a las pantallas. Ahora, la temporalidad fascista no es lineal y homogénea, como bien observaba Benjamin en su tiempo. O sea, es decir, Benjamin en su tiempo observaba una temporalidad lineal y homogénea que iba de la mano con la socialdemocracia, ¿no? Y permitía el avance del fascismo. Ahora el tiempo se atomiza, ¿no? De modo que se crean mónadas cerradas en las que cada uno vive el tiempo como espera, como desesperación. Esto significa que por primera vez vivimos una espera eterna, pero al mismo tiempo sin historia. La mónada no tiene pasado, solo se consume en sí mismo. Reel tras reel, ¿no? Se compone un presente absoluto que es siempre espera y desesperación. Es el ahora de la acción, el momento en que se debe tomar una decisión, como hacer la revolución o desactivar las formas de captura del poder, no tienen cabida temporal dentro de un tiempo
hecho solo para desesperarse consigo mismo y de los otros, y del que creo que la izquierda hoy forma plena parte. Bien, algunas imágenes que aparecen, pero como también Julio hacía hace un rato, bueno, también habría que pensar algunas formas antifascistas, ¿no? O al menos maneras en las que uno podría pensar desprenderse del fascismo, eh, dando un humilde aporte, ¿no? Y la imagen que voy a ocupar es el sonido. Como es evidente la dificultad en que nos encontramos, quisiera proponer una pequeña idea antifascista válida para todas las épocas. No tengo idea de sus resultados, pero por alguna construcción de sentido se debiera empezar. Como máquina que crea deseos, el fascismo también requiere de mitos. Como dice Furio Jesse, ¿no? El fascismo funciona como una máquina mitológica, ¿no? Y uno podría decir que siempre hace de cualquier idea una especie de binomio dicotómico. Estos binomios funcionan como elementos fundadores que nunca necesitan ser justificados. La espectacularidad, por ejemplo, del migrante que nos está quitando trabajo. Hasta la izquierda, cuando piensa el trabajo o la seguridad, parte de esa premisa. Se enuncian siempre como una verdad absoluta desde la que parte cualquier despliegue posterior. Hoy, como hemos visto, esos despliegues no son sobre todo conceptos, sino que son fundamentalmente imágenes. Nuestra lucha contra el fascismo, entonces, debe ser una lucha también en el terreno de las imágenes, pero no en el sentido tradicional del término. Si ampliamos el concepto de imagen a toda percepción relativamente definida que tengamos del mundo, nos encontraremos con imágenes visuales, sonoras, ápticas, olfativas. Una imagen entonces puede involucrar diferentes sentidos. Imaginemos, solo como ejemplo, una imagen sonora. En el instante en que los sonidos nos llegan y los asumimos como una forma, pero esa forma, a diferencia de la imagen visual, nunca es tan clara. En realidad, para poder asignarle una forma, tenemos que hacer un esfuerzo, porque el sonido se ha conformado por una serie de rebotes en los que un objeto sonoro no es sino una caja de resonancia. Esto implica que el mundo no conoce dicotomías, negaciones o vacíos. El mundo suena desde y hacia todos los lados, rebotando en cuerpos singulares. El sonido es antifascista. Puede ser capturado por el fascismo a través de la música administrada, ¿no? Es tan importante para Adorno. Pero en esencia, el mundo está esperando a que lo escuchemos como multiplicidad. No se trata de que de ello solo veamos el flujo incesante del universo, sino que en ese flujo las cosas siempre pueden relacionarse de otro modo. Es decir, no es una tesis hippie, sino es la idea de que ese flujo está esperando formas, está esperando imaginación para las formas. En realidad, este es un truco porque también esto ocurre con la imagen visual. Solo que el ojo es un órgano más cerebral que tiende a construir formas mucho más rápidamente. Pero esas formas también son relaciones que muchas veces vemos solo por el hecho de que nos han enseñado a ver. Un mundo antifascista, o mejor, digámoslo en una forma positiva, un mundo digno de ser vivido, es un mundo en el que hemos aprendido de nuevo. Es decir, hemos desaprendido, hemos olvidado, como diría Nietzsche, los vínculos antiguamente necesarios entre las cosas y los hemos empezado a percibir como pura posibilidad. Un día, un adoquín es parte de un camino que estamos forzados a transitar. Otro es una piedra lanzada contra un policía.
Y para terminar, esto lo he usado varias veces, porque me parece muy bonito, creo que lo voy a seguir usando. Eh, en un relato de prisión de la obra Mártir del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ibrahim al-Radi, este se encuentra en la sala de interrogación y torturas frente al funcionario del Servicio de Inteligencia israelí, el Shabak. Ibrahim dice, ¿alguna vez has interrogado a una mesa? Ahora soy una mesa. Ve a interrogar a una mesa. Si te contesta, ven a mí y verás que me he convertido en una montaña. Muchas gracias, Roberto. Muy bueno, bueno. Ahora, después de estas dos exposiciones, me toca a mí. Pero creo que lo que voy a leer va a tener mucha relación con lo que dijeron los dos anteriores. Así que voy a comenzar leyendo, porque yo no soy muy bueno para hablar. No, Julio, así que voy a leer. Ya. Y quiero dejar en claro que lo que trato de hacer acá es visualizar ese paso del neofascismo al posfascismo. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizó el neofascismo cuando se estaba articulando a mitad del siglo XX y cómo esas herramientas se han concretado en lo que yo considero el postfascismo? O sea, sí, el postfascismo. Y hay algo como un poco pesimista en el texto, pero creo que es necesario ser un poco pesimista en el momento en que estamos. Así que voy a leerlo fuerte y claro. A semanas de la conmemoración de la expulsión del nazifascismo en Italia y a día de la rendición total de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, resulta necesario interrogar críticamente la idea de que dicho fenómeno haya sido superado. Esto indica que no desapareció, sino que mutó, adoptando desde mediados del siglo XX nuevas formas compatibles con las estructuras demoliberales. En una primera instancia, se llamaría esta mutación, según el historiador de derecha José Díaz Nieve, neofascismo, en la cual se puede incluir al salazarismo y su mutación en el Partido Nacional Renovador. En España, el Movimiento Social Español. En Italia, el Partido Fascista muta al Movimiento Social Italiano. En Francia, al National Front. En Alemania, los nazis se transforman en Alternativa para Alemania y su populismo. En Austria, la Federación de los Independientes y así sucesivamente en otros países europeos. Todos estos casos compartían un problema. Trataban de mantener sus respectivos regímenes como relativamente negativos, pero al mismo tiempo como creadores de una modernidad, es lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, los neofascistas italianos creían que Mussolini no fue un paréntesis aberrante y disruptivo, fue también un momento fundacional propio de la modernidad europea, ya que postulaba a una unificación nacional y lingüística, la expansión colonial, homogeneización cultural y producción de riquezas. La sociedad italiana, lejos de repudiar integralmente ese pasado, parece integrarlo como parte constitutiva de su proyecto moderno. Algunos, para tratar de salvarse de esta realidad, hablan de Gramsci como el verdadero político moderno italiano, lo cual es en parte cierto, dado que también postulaba la misma homogeneización cultural, lingüística y económica que planteaba Mussolini. Pero este último ganó las elecciones y el corazón de una